Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Últimas semanas hemos hablado y hemos escuchado también a través de nuestras frecuencias a Cristina Valido, que a pesar de ser la única diputada de Coalición Canaria en el Congreso, se ha convertido en la llave maestra para muchos de los acuerdos. Hoy, además, está aquí con nosotros, acompañándonos. Muy bienvenida, Cristina. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo ha sido el aterrizaje en el Congreso de los Diputados en medio también de una esperanza por parte de los canarios de que precisamente su puesto, su papel dentro del Congreso de los Diputados sería el cumplimiento de la agenda de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, con los muchísimos asuntos pendientes que mantiene con el archipiélago? Bueno, ha sido un aterrizaje bastante tenso, ¿no? Porque han sido meses de incertidumbre con las investiduras, el primer intento de Feijóo, luego la de Sánchez, que era el que consiguió amarrar esa mayoría de votos, y bueno, entre un momento y el otro mucha presión mediática, mucha presión en redes sociales, a veces gente pues hasta incluso violenta verbalmente, ¿no? Con mucho insulto, pero bueno, la mitad de las veces las personas que lo hacen están detrás de unas siglas, ¿no? Uh-huh. Y al final, bueno, pues tampoco uno puede tomar decisiones a partir de esas cosas. Lo importante era lo que desde la campaña electoral dije, y era que estar en el centro para poder negociar, para abrir puertas y para conseguir resolver problemas que tiene Canarias y, por supuesto, conseguir la financiación que necesitamos. Por eso pusimos sobre la mesa de ambos dos, primero de Feijóo y luego de Pedro Sánchez, nuestra agenda con nuestros asuntos y con nuestros dineros. Ambos dos se comprometieron y primero Feijóo contó con nuestro apoyo y luego Sánchez, como he dicho en 1001 ocasiones ya, sabe que si ellos cumplen, yo cumplo. Y que en el momento en el que ellos no cumplan, mi voto desaparecerá, no podrá contar con nuestro apoyo. La prioridad para mí, mi único deber, mi única responsabilidad es Canarias. La gente que vive aquí, los problemas que tiene. A mí el combate de boxeo, PP, PSOE, a diario en el Congreso y fuera del Congreso no me interesa nada, porque no aporta nada a los canarios ni soluciona los problemas que tenemos. La irrupción de Vox también, lo estábamos comentando ahora, dentro del Congreso, ¿aviva aún más ese combate, ese ring permanente o escenas de violencia, decíamos, a través de las redes sociales? Hemos visto después de una campaña electoral que se ha hecho muy larga, en cualquier caso, reacciones que no habíamos visto en otras reacciones, en otras campañas electorales. Estamos viendo relatos políticos en una sede como es el Congreso de los Diputados, donde se está perdiendo incluso el respeto a la institución. Estamos viendo a un presidente que es vapuleado con un muñeco, ¿no? Sí, yo creo que tienen que revisar, esos partidos políticos tienen que revisar lo que están haciendo, la pedagogía de la violencia verbal y a veces no solo verbal en las calles, y tienen que asumir la responsabilidad que tienen como representantes de la ciudadanía en una democracia que no se nos olvide. Hay que cuidar. Hay que cuidar, porque a la gente se le olvida que apenas el 8% de la población del planeta tiene la suerte de vivir en una democracia donde puedes quitar, poner a quien te gobierna, donde le puedes llevar a los tribunales o al juzgado, donde puedes además intervenir, puedes participar. Que esto no es algo que tienen todos los países del mundo y todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, ¿no? Y las democracias, si no se cuidan, desaparecen. Y nosotros no podemos estar jugando a apoyar posiciones reaccionarias y autoritarias, porque nuestra democracia es una democracia muy joven. Nosotros no llevamos 200 años en democracia. Y todavía convivimos con planteamientos del antiguo régimen. Cuidado.
Entonces, yo creo que estos partidos tienen que pensarse muy mucho el ejemplo que dan y el discurso que difunden. Y después la ciudadanía, me incluyo, debemos revisarnos hasta qué punto nos estamos tragando, les estamos comprando todo eso sin espíritu crítico, sin analizar en profundidad y sin tener toda la información. Porque a lo mejor sin querer le estamos haciendo la ola al que va a acabar con nuestros derechos y nuestras libertades. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre digo que la pluralidad desde el respeto es el mejor de los escenarios políticos. Allí donde la gente tiene que entenderse, aunque piense distinto. Porque el pensamiento único ya sabemos a lo que nos ha llevado a lo largo de la historia. Y tenemos que participar activamente en la defensa de la democracia, no comprando mensajes que van en su contra. Bueno, quiero poner como contexto cómo se inició esa campaña electoral con un partido como era Vox, que pedía la revisión vía ecografía a la hora de que una mujer tomara la decisión de abortar. Es decir, que se pusiera la foto delante antes de que decidiera abortar. Así comenzó esta legislatura. Bueno, vamos a hablar, Cristina, de Canarias, porque además, como decíamos, ese papel dentro del Congreso, en un Congreso ahora mismo tan polarizado y con tantos partidos, pues se ha convertido también en llave maestra. Y aquí en Canarias uno de los principales problemas que tenemos es el convenio de carreteras, que está suspendido desde el año 2018, esos cerca de 1.000 millones, y a eso se suman problemas como el agua en Fuerteventura, los recursos hidráulicos que en ningún modo se pueden financiar exclusivamente con fondos del Cabildo o incluso del Gobierno de Canarias y necesita esa ayuda del Congreso. ¿Cómo van estos asuntos? Bien, en principio nosotros ya hemos hecho llegar al gobierno, bueno, lo ha hecho llegar el presidente Fernando Clavijo y yo misma a través de la Agenda Canaria, las cuestiones que para nosotros son innegociables y que en los próximos presupuestos tienen que estar dibujadas con ficha financiera necesaria. Todas estas cuestiones, más infraestructuras educativas, más dinero en sanidad. Bueno, también tenemos un asunto vinculado a todo lo que es la electricidad y el suministro energético, que en algunas islas los ceros energéticos nos dan sustos ya demasiado a menudo. Y hay muchos asuntos que están en la agenda que tienen que aparecer con ficha financiera en el presupuesto que supongo en muy pocas semanas vamos a empezar a discutir. La idea del gobierno aparentemente es que las negociaciones empiecen en las próximas semanas para registrar los presupuestos durante el mes de febrero y empezar pues con toda su tramitación. Pero en este escenario político es verdad que nada se puede asegurar porque todo dependerá de que el gobierno tenga una cierta seguridad de que tiene los apoyos suficientes. Yo espero que empecemos a negociar pronto, que el PSOE cumpla con lo que firmó, que en esos presupuestos estén dibujadas las fichas financieras de todo lo que reclamamos y a partir de ahí, insisto, yo cumplo si ellos cumplen. Y si ellos no cumplen, yo no tengo ningún compromiso para votar a favor de absolutamente ninguna propuesta del Partido Socialista. El fenómeno migratorio, que también es una lluvia constante de drama. Tenemos que hablar de drama, de personas fallecidas. Estamos hablando también del agotamiento de los recursos de Canarias. En las dos provincias, ahora mismo ya no es un tema que compita solamente a Fuerteventura y Lanzarote, vemos El Hierro, Tenerife, etcétera. Llevamos hablando toda la legislatura sobre este asunto sin que veamos demasiados recursos, demasiada solidaridad por parte del Estado. ¿Esto forma parte también de la agenda? Sí, forma parte de la agenda una cuestión que es fundamental, que es la modificación de la Ley de Protección a la Infancia para que el Estado asuma la competencia en materia de menores migrantes. Porque cuando se desarrollaron las leyes en materia de infancia en el Estado español y cuando se produjeron las transferencias y las comunidades autónomas en su capacidad hicieron sus leyes también autonómicas, nadie podía pensar que nos iban a llegar miles de niños solos a través del océano, que iban a cruzar el océano en un cayuco, en una patera. Y esta situación no está considerada en las leyes. ¿Qué es lo que decimos? Hay unas leyes de carácter internacional que protegen a la infancia en cualquier lugar del mundo.
aunque luego los estados no las cumplan y no pase nada. Hay una competencia del Estado en materia de protección de la infancia que le lleva además a tener un Ministerio de Infancia y Juventud, porque si no tienes competencias, ¿para qué te quieres un ministerio? Dicho eso, lo que queremos es que también en materia de menores migrantes el Estado modifique las leyes para que no sean competencia de la comunidad a la que llegan. Porque no estamos hablando de niños que van de un pueblo a otro, estamos hablando de niños que van de un continente a otro, de un país a otro país. Y ahí el Estado español y la Unión Europea tienen que asumir la competencia que les toca. Y no podemos seguir pidiendo solidaridad. Canarias no tiene por qué estar pidiendo solidaridad por todo el Estado español para que acojan a unos poquitos niños que al final, en 4 días, te han llegado más de los que has conseguido derivar. Tiene que haber una ley y que el Estado, igual que es responsable de los adultos, sea responsable de los menores. Canarias acogerá los que puede atender y lo que les correspondan, pero a partir de ahí, igual que los adultos, el Estado ha de hacerse cargo. Me da igual si es en un centro del Estado, en Soria o en Badajoz, que si es un centro de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de la Comunidad Autónoma de Valencia. Me da igual, pero que sea su competencia. Nosotros acogeremos lo que tengamos que acoger y seguramente siempre tendremos más de lo que nos corresponda. ¿Y qué opinan los presidentes de las comunidades autónomas? Los presidentes de la comunidad se hacen los locos. Ellos se hacen los locos porque nadie quiere. De hecho, cuando tuvimos la comparecencia para hablar de este asunto de inmigración, yo me enfadé mucho en la tribuna porque todas las personas que me precedieron en el uso de la palabra, diputados y diputadas de otras comunidades, no se subieron allí para hablar del tremendo reto que tiene el Estado en materia migratoria, que es algo que no va a acabar, que va a continuar, y que a medida que las guerras y que el clima se hacen cada vez más duros en África, expulsan a más gente. Y resulta que se suben todos para dedicar todos sus minutos a quejarse de que les llegan los inmigrantes sin avisar. Como si a Canarias nos llamaran o nos avisaran. O nosotros, vamos a ver, a nosotros nadie nos avisa. En muchas ocasiones nos los encontramos en la playa. ¿Cómo que sin avisar? O en el mar. ¿Cómo que sin avisar? Pues como llegan a todos lados. Yo no discuto que el Estado debiera tener una mejor coordinación con las comunidades autónomas. Pero ojo, es muy difícil que a personas que no están encerradas ni privadas de libertad, tú les coartes sus movimientos cuando están en territorio peninsular. Y que si van a una comunidad que no les dista demasiado tiempo de Madrid, no intenten llegar a Madrid, donde probablemente tengan hasta algún contacto, algún familiar con una casa que les acoja. Eso es muy difícil. Pero vale, yo compro lo de que el Estado no ha coordinado bien, que se coordine. Ahora, no me vale que en un pleno sobre inmigración todo lo que tengan que decir sea eso. Bueno, por lo tanto, en Canarias el Estado, más allá efectivamente de acatar lo que tiene que hacer, que es que el resto tenga esos equilibrios, aquí contaremos con más infraestructuras de acogida, porque por ejemplo, aquí en Fuerteventura, por no irnos más lejos, ese centro del Matorral sigue en ya veremos, sigue como asunto pendiente o en ocasiones, como hemos visto, en carpas. Bueno, se acaba de constituir la Conferencia Especial de Inmigración en la que la vicepresidenta de la conferencia es la consejera de Derechos Sociales Canaria. Y yo creo que en ese espacio es en el que, además de trabajar para que cumplan, porque quiero recordar que la modificación de la ley para menores migrantes está en la Agenda Canaria. Y lo que está en la Agenda Canaria es de obligado cumplimiento. Quiero decir, yo entiendo que modificar una ley es complejo y lleva tiempo. Pero aquí todos sabemos más o menos lo que tarda en cambiarse una ley. Y sabemos lo que tarda en cambiarse una ley cuando la quiere cambiar el presidente. Y podemos hablar de la ley de amnistía. Por ejemplo. En tiempo récord. Entonces, tampoco voy a esperar un año a tener un borrador que se pueda discutir o que se pueda enmendar. Dicho eso, tenemos que fijar los topes, o sea, hasta dónde Canarias puede atender. Cumpliendo la ley, cumpliendo los derechos humanos, con dignidad, cuántas personas, cuántas infraestructuras, en qué islas, en dónde, y ese es el tope. Y a partir de ahí, cuando usted tiene esas plazas completas, usted tiene que derivar al continente porque en Canarias no hay una cama más disponible.
Entonces usted se tendrá que preocupar de que esos centros vayan drenando y derivando de manera que usted siempre tenga alguna disponibilidad para el que te llega anoche o te llega mañana por la noche. Y eso es una responsabilidad del Estado. Yo espero que en esa conferencia que se acaba de constituir, y además quiero recordar que el señor Torres, el ministro de Política Territorial, ha querido presidir la Comisión Interterritorial de Inmigración. Espero que resuelva esto, ¿no? Y que en breve nos diga cuál es el número de plazas tope que Canarias va a tener y cómo se distribuyen por islas y cuándo se modifica la ley del menor. Y estas son dos cuestiones que esa comisión interministerial que preside alguien que ha vivido en primera línea los conflictos, los problemas con el Estado con este asunto, pueda contestar en breve, porque de otra manera esa comisión de poco nos servirá. Bueno, pues esperemos que así sea y que se traduzca en decisiones y sobre todo para las personas que están trabajando a pie de muelle, desde la Salvamar hasta los voluntarios de Cruz Roja. Y que permíteme aprovechar para, siempre quiero hacerlo cuando tengo la oportunidad, para dar las gracias, para felicitar a tantísimos hombres y mujeres que ayudan a las personas, que les recogen, que les reciben, que se juegan a veces la vida en el mar, como es el personal de salvamento marítimo, trabajando tantísimas horas, viviendo situaciones tan duras que a veces en las que se pierden vidas. En fin, hay un número importante de hombres y de mujeres en este mundo dedicados a las personas migrantes, a las que quiero agradecer y aplaudir su gran labor. Bueno, pues para todos ellos nos sumamos, claro que sí, a esa labor que a veces hablamos únicamente de datos, pero detrás de los datos de cada patera hay muchas personas. Bueno, otro de los grandes asuntos de Canarias y especialmente de Fuerteventura es el Estatuto de Autonomía y Costas. Sí. Es decir, seguimos pues igual pendientes de cuál va a ser la decisión definitiva por parte, o la competencia, ya no es la decisión, porque la decisión sabemos que tenemos la autonomía, Sí. pero no tenemos la competencia. Y ahora precisamente el expresidente del Ejecutivo está al frente de ese ministerio. Estamos hablando de ordenación y demás. Veremos cómo por fin Canarias en esta legislatura decide sobre sus propias orillas. Vamos a verlo. Yo creo que se está asistiendo a una serie de encuentros y de reuniones entre el gobierno canario y los ministerios y el Estado español para terminar de resolver este asunto, ¿no? La posición del Estado en cuanto a la transferencia no es nueva porque la tenían en el mandato pasado. La que es nueva es la posición del señor Torres, porque en el mandato pasado llegó a amenazar con ir a los tribunales y ahora nos dice que esta transferencia es todo lo buena que puede ser. Entonces, bueno, hay cosas que no terminamos de entender y nos parece que no tienen explicación por más que se intente. Nosotros vamos a pelear para que esa transferencia sea como tiene que ser. Y ya ha dicho el gobierno que si es necesario irá a los tribunales. Yo espero que esto se pueda resolver teniendo un ministro de Política Territorial canario, porque sería, desde luego, un fraude a toda vista tener que ir a tribunales por no conseguir algo que es de justicia, que recoge nuestro estatuto, a lo que tenemos derecho, que el actual ministro de Política Territorial defendía cuando era presidente. Si esto ocurriera, entonces, bueno, pues el propio partido tendrá que decidir. Yo quiero recordar y recuerdo muy a menudo al Partido Socialista que esto es una cuestión que está también en la agenda canaria, que está firmada y que, como sabe muy bien la señora Montero, que es quien la firmó con nosotros, es de obligado cumplimiento y si no se cumple, el pacto está roto. Ustedes harán seguimiento, han dado unos plazos, han dado unas fechas, sobre todo para que no caiga en un limbo de la legislatura. Para nosotros la primera evaluación de cumplimiento es el presupuesto 2024. Ese es el primer paso. Como te dije antes, yo espero que de aquí a finales de mes ya estemos a finales de mes, es que ya estamos casi en finales de mes, empecemos a hablar y a negociar los presupuestos y en ese momento podremos hacer la primera evaluación según las partidas y los asuntos que ahí aparezcan y el cumplimiento de lo que está en la agenda canaria. Nosotros pedimos cuestiones en la agenda canaria, pero además la agenda canaria pide el estricto respeto al régimen económico y fiscal y al Estatuto de Autonomía. Todas las partidas que nosotros pedimos están amparadas o por la agenda que firmamos, o por el régimen económico y fiscal, o por el Estatuto de Autonomía. No hay una sola que no obedezca a cualquiera de esos tres documentos.
Bueno, de momento se ha conseguido la gratuidad de las guaguas. Ayer mismo estábamos hablando con Luis González, consejero de Transporte en el Cabildo Insular, que se hablaba incluso de dar un pasito más hacia adelante, que es conseguir que ese bono, ese descuento sea regional. Es decir, que un vecino de Fuerteventura también pueda viajar gratis en Tenerife, por ejemplo. Sí, se está trabajando en eso y yo creo que sería muy interesante que en Canarias, más allá de la importancia que tienen los cabildos, que son fundamentales para el desarrollo de las islas, en algunas cuestiones entendiéramos que somos una nacionalidad y que somos islas a las que une muchísimas cosas más que el mar, ¿no? Y que pudiéramos en cualquier isla sentirnos igual que en casa, con los mismos medios y los mismos recursos. Y bueno, esta es una buena forma también, igual que pasa a veces con los medios de comunicación de carácter nacional en Canarias, esta es una buena forma de sentir que tu casa y que tu tierra está en cualquier rincón de Canarias, ¿no? Con un bono único con el que tú te desplaces en cualquier isla a la que te traslades. Bueno, ahí todavía hay que caminar mucho para que los diferentes empresarios adjudicatarios se pongan de acuerdo, pero sí, ese es el horizonte. Cristina Valido estuvo muy presente hace ya 3 legislaturas, que parece que fue ayer, sí. Al frente de uno de los planes de infraestructuras sociosanitarias más importantes que ha tenido Canarias. Sí. Creo que vamos por el 3º ya. Y desde luego más importantes para no, por el 3º. A ver, yo creo que lo que se está haciendo es una ampliación del 2º que no se cumplió, que no se hizo nada. A eso iba. Es que en el caso de Fuerteventura seguimos siendo la isla que está en la cola en cuanto a infraestructuras sociosanitarias, centros de día, residencias de mayores, etcétera. ¿Qué hacer dentro de un gobierno, ahora que usted está en una instancia tan alta como es el Congreso de los Diputados, para poner en valor este tipo de políticas y que luego no queden en un presupuesto sin que se cierre una legislatura, sin que se pueda abordar, sin que se pueda dar respuesta? Bueno, yo creo que aquí el problema es una cuestión más de carácter, ya no tanto de dinero, porque lo pusimos sobre la mesa en el año 19 cuando aprobamos con todos los cabildos las inversiones en cada una de las islas. El dinero estaba en los presupuestos y además era plurianual, con lo que seguía figurando en los años siguientes. Pasaron los años siguientes y las obras no se desarrollaron, pero prácticamente en ninguna isla, ¿no? Muy poquito se avanzó. Y los principales problemas que plantearon los cabildos entonces fueron problemas de calificación territorial, fueron problemas de suelo. Sí, y ahí seguimos. Y esa debe ser la clave, ¿no? Ver cómo se resuelve en Canarias ese tremendo lío que tenemos con el suelo, porque ahora estamos oyendo hablar también del problema de vivienda y también volvemos al suelo. ¿Por qué no se ha construido? Porque no hay constructoras, porque no hay dinero, porque no hay proyectos. No, sí los hay. ¿Cuál es el problema? El suelo. Y yo creo que ese es un tema clave que desde luego ahí el Congreso de los Diputados no tiene nada que hacer, ni quiero que lo haga, porque esto es una competencia de los canarios y es en Canarias donde se resuelven los problemas de los canarios. Allí no vamos a hablar de planificación territorial, pero yo espero que podamos avanzar en esta legislatura en esa materia y entender que tan urgente como construir viviendas para los afectados por el volcán es construir una residencia para 100 personas o 200 personas que están en soledad o que están en hospitales pudiendo tener el alta porque no hay una cama, porque no hay una residencia. Y si hay excepciones para lo otro, tienen que haberlas para esto. No puede un centro sociosanitario, con lo urgente que es, estar años esperando una recalificación de un suelo, porque no es para un hotel, porque no es para especular, porque es para una infraestructura de primerísima necesidad. O sea, yo opino, y lo he dicho en los últimos años en el Parlamento de Canarias, que hay que empezar a buscar excepciones para estas infraestructuras. Porque la mayoría de los cabildos es cierto que han tenido que devolver el dinero que no han podido ejecutar porque se han encontrado con que la recalificación de los suelos para poder construir no salía. Y al final han tenido que buscar otro suelo, pero el otro suelo que han buscado ahora no cumple con... En fin, las cosas se enredan y yo creo que cuando algo es urgente y para las urgencias la gente entiende que se hagan excepciones. Bueno, pues yo lo decía por si acaso algunos de nuestros oyentes no recordaban esa etapa, que sí, porque además muy recientemente aquella piscina del centro de día se acaba de inaugurar, es decir, hace un mes se acaba de inaugurar. No, tengo alguna foto con Marcial Morales y
concejal del momento, no recuerdo ahora quién fue, empezando las obras de un centro que ya está abierto, un centro de residencial Sí, en sí, Puerto sí. del Rosario, creo. Aquí cerquita, aquí cerquita. Mm. Pues la piscina que estaba para personas con diversidad funcional, discapacidad, Ya etcétera, está funcionando, qué alegría. pero hace un mes. Bueno, pero qué alegría. Pero bueno. Algunos no han visto ni un bloque. Efectivamente. Ese es el problema. Bueno, para terminar y huyendo de la crispación y con los temas tan claros, me parece tan claros que tiene Canarias, ¿cuál es la postura que va a adoptar, que es la que se está preguntando gran parte de los vecinos de Canarias sobre esta ley de amnistía? Es decir, ¿qué hacer ante esta, yo no sé, sinsentido, si llamarlo así? No me refiero a los derechos que puedan tener otras comunidades autónomas, que son muy legítimos, sino con la cantidad de prioridades que tenemos todas las comunidades autónomas y especialmente Canarias. Bueno, nosotros ya votamos que no a la ley de amnistía y ya explicamos que no estamos de acuerdo ni con el motivo por el que se trae esta ley, ni con las formas en las que se ha hecho, y además dije desde la tribuna al propio gobierno que no podemos aceptar que una ley de amnistía esté redactada por los que pretenden ser amnistiados. O sea, pues nos parece ya el colmo del colmo. Y además no nos gustan las prisas, porque estas prisas, las formas, los motivos han desencadenado una tensión social y una ruptura de la sociedad que nos parece que no nos podíamos permitir. Eso nos parece grave, y además en la situación en la que se ha colocado a la ciudadanía. A partir de ahí se han presentado unas enmiendas parciales que se votarán, no sé si el próximo 30, todavía no se ha convocado el pleno, del Partido Popular solicitando la anulación de los artículos de la ley que probablemente votemos a favor porque no estamos de acuerdo con la ley y por tanto podemos apoyar la eliminación de su articulado. Y ya saben, porque está en la Agenda Canaria también escrito que no apoyamos la amnistía y que en ningún caso la votaremos a favor, con lo cual volveremos a votar en contra cuando vuelva al Congreso. Bueno, Cristina Valido, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por además ofrecernos la visión desde el otro lado, donde también, por suerte, está Canarias y además defendiendo sus intereses. Esperamos que tenga una muy feliz jornada en la Isla Majorera. Gracias a ustedes, encantada de estar aquí y a disposición. Si estoy en Canarias es un saltito y si estoy en Madrid por teléfono cuando quiera. De acuerdo, bueno, Venga. tomamos la palabra. De Gracias. acuerdo, gracias. Hacemos una pausa y hoy también, como les decíamos, visita la isla Fernando Clavijo. A partir de las 12:30, 12:45 de la mañana, hará una visita al Hospital de Fuerteventura, concretamente a todo el equipazo, hay que decir, de cardiólogos que ha puesto en marcha esa unidad hemodinámica.